En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Bienvenidos, bienvenidas, que Dios les bendiga. Les invito a que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 12. De ahí vamos a estar compartiendo el versículo 14. Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios, eres grande, Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Dos características, dos cualidades que la Biblia instruye y dice que debemos seguir. Otra traducción dice: traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Quisiera compartir otra traducción más que dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Vamos a centrarnos principalmente en esta segunda característica mencionada en este versículo. Y también quiero decirles que es muy interesante el contexto de esta porción bíblica, que es el contexto, los versículos anteriores y los posteriores. Pero vamos a hablar especialmente de lo que se señala con respecto a lo que es la santidad. Sabe que en los tiempos que vivimos, mencionados por el propio Señor Jesucristo ahí en Mateo 24, versículo 4, cuando dijo: mirad que nadie os engañe, son tiempos donde hay que estar muy atentos, porque han surgido diversas doctrinas. Incluso la Biblia habla de doctrina de demonios. ¿Cómo usted y yo podemos reconocer una doctrina verdadera, una sana doctrina, si en realidad no hemos dedicado tiempo a estudiar, no hemos dedicado tiempo a escudriñar las Escrituras? Y es preocupante hoy que para algunos el querer vivir una vida de santidad, una vida recta, de acuerdo a los principios divinos, ¿sabe?, lo mencionan y lo califican como una vida religiosa. Entonces tenemos que detenernos, examinar bien, profundizar, orar, estudiar, ver lo que la Biblia determina y dice, lo que Dios nos instruye de cómo es que debemos vivir. No cabe duda que el estilo de vida del hijo, de la hija de Dios debe de distinguirse en el mundo. La Biblia dice que Dios es luz, y cuando hemos comenzado a conocer a Dios, cuando Dios apareció en nuestro encuentro, nosotros entonces pasamos a ser hijos de la luz, salimos de las tinieblas. Entonces la Escritura dice que la luz en las tinieblas resplandece. Entonces lo primero que hay que dejar muy en claro, que la vida del verdadero creyente en Jesucristo es una vida que no pasa desapercibida, porque alumbra.
no vive igual al mundo. Jesucristo mismo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo mismo dijo que el mundo vería nuestras obras y glorificaría al Padre. Entonces es un estilo de vida diferente a cómo vive el mundo. Entonces eso se llama santidad. Cuando hablamos de santidad, nos referimos a que Dios aparta a un pueblo, se consagra ese pueblo para su Dios. Fíjese que todo apunta a donde mismo. Es vivir de una forma diferente. Es no dejarse arrastrar por la forma de vida del mundo. Es más, ¿sabe? La propia Escritura nos señala acerca del cuidado de nuestra mente. Cuando el apóstol Pablo ahí en el capítulo 12 de Romanos encontramos que dice que no nos conformemos a este ciclo, a este mundo, no tomen la forma de pensar del mundo, sino que renueven vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de la palabra del Señor. Porque todos los días estamos recibiendo diversas clases de mensajes. Y quizás la mayoría de esos mensajes a través de los medios de comunicación, a través de, no sé, caminar, por transitar por alguna avenida, hay muchos mensajes. Muchos de esos mensajes no nos conducen a una vida santa, al contrario. Por lo tanto, ¿cómo es que debemos hacerlo? Renovar nuestro entendimiento. Acudir a lo que dice la palabra. Porque la palabra nos santifica. Y ahí hay un elemento importante. Porque si usted dice, yo quisiera ser más santo entonces, yo quisiera crecer en mi santidad. Jesús dijo en una oportunidad, orando nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 17, dijo, santifícalos en tu verdad. Entonces la palabra nos santifica. La palabra nos hace más puros. Esa es la santidad, pureza, consagración, apartarse para Dios, aún en medio de un mundo que está en tinieblas. Usted se preguntará, ¿pero es posible eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Incluso le fue posible para hombres en el Antiguo Testamento que aún estando involucrados, insertos, más bien dicho, en una cultura netamente pagana, se mantuvieron firmes a sus principios, a sus convicciones, firmes a lo que ellos creían en Dios. Como es el caso, por ejemplo, de Daniel. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es la verdad. La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos una vida santa. Incluso algunos por ahí, por eso digo, cuando hay desconocimiento de la palabra, ¿sabe? Se reacciona, se opina de acuerdo a la ignorancia, porque no se conoce. La Biblia, si usted se fija en varias de las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento, cuando se saluda a la iglesia, se saluda a los santos. A los santos. Y no se está refiriendo a esos santos que algunos inmediatamente piensan en una imagen de yeso, en una imagen de madera. No. Se está refiriendo a la iglesia. Porque así nos mira el Señor. Entonces hay gente que dice, no, pero ¿cómo nos dice santo a nosotros? A ver, la Biblia está diciendo. Entonces somos llamados. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos, vivamos en santidad, vivamos apartados de todo lo que es la mundanalidad. Y le vuelvo a decir, es el deseo de Dios. Es la demanda de Dios, de un Dios que dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces la Escritura acá, en este versículo que hemos leído de Hebreos 12:14, dice muy claro
Si usted tiene el deseo de un día ver a Dios, porque está en futuro esto. Si usted tiene el deseo de un día ver a Dios, el requisito que la Biblia menciona aquí, que puede excluirlo de no ver a Dios, ¿sabe qué? Es no vivir una vida santa. Entonces, ¿no cree usted que es importante comprender realmente qué es la santidad? Si el no vivir una vida santa nos puede privar de un día encontrarnos con Dios, porque la Biblia dice muy claro, sin la cual nadie verá al Señor. Así dice. Otra traducción dice, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces la Biblia, ¿sabe? No se contradice. Y podemos citar las palabras que escribe el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9. Fíjese lo que menciona la Escritura. Mas vosotros sois. No dijo seréis, hablando en estos términos. Mas vosotros sois, tiempo presente, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y luego da las tareas. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santos. Eso es lo que el Señor demanda, santidad, vivir apartados en el sentido de nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, no vivir como vive el mundo. Y sabe, porque hoy hay una persecución media disfrazada, incluso al interior de iglesias cristianas. Porque si hay alguien que dice, yo quiero cuidarme para Dios, si hay alguien que cuida la música que escucha, si hay alguien que es cuidadoso con lo que ve en la televisión, si hay alguien que es cuidadoso con sus juntas, con sus amistades, sabe que hoy hay una persecución disfrazada porque para algunos eso es ser religioso. Porque parece que por ahí se ha enseñado que el ser cristiano principalmente es ir a una reunión y participar en reuniones, participar en algunas actividades. Eso es ser cristiano. Y lo demás es ser igual como vive el mundo. Vas a estar de cumpleaños, puedes hacer tu cumpleaños igual como lo hace el mundo, porque Dios lo que le interesa es tu corazón y Dios comprende todo lo demás. Una persecución absurda, una persecución ridícula. Siempre me recuerdo hace algunos años de una persona que me comenta y me dice que en el lugar donde se estaba congregando, él en su celular mantenía solamente música cristiana. Y de repente los mismos hermanos le dijeron, hermano, pero no hay que ser religioso, le dijeron. ¿Sabe? Este hermano que estaba en su primer amor se escandalizó. Él no comprendió cómo es esto. Yo me estoy congregando para buscar más de Dios. Yo me estoy congregando para dejar el mundo atrás. Porque antes yo vivía como quería, antes yo escuchaba la música que quería, antes yo practicaba lo que se me antojaba, pero yo ahora conozco a Cristo, yo quiero vivir para Él. Se escandalizó tanto este hermano que lo que hizo fue hablar con el encargado de ese lugar y a decirle, porque me imagino que en algún momento creyó que era solamente una idea de esos hermanos con los que estaba conversando. La sorpresa de él es que una vez cuando habla con ese encargado, le dijo exactamente lo mismo. Hermano, usted no tiene que ser religioso. Ahora, preguntémonos entonces, ¿qué es ser religioso? Claro, porque como que se ha, en cierta forma, satanizado ese término. ¿Qué es ser religioso? Vivir en santidad
querer agradar a Dios, querer ser cuidadoso, guardarse para Dios, ¿eso es ser religioso? Considerar la palabra de Dios, cuidar los oídos, qué es lo que entra por mis oídos, qué es lo que entra por mis ojos, ¿eso es ser religioso? ¿O eso es santidad? No nos confundamos. Tratemos de averiguar, profundizar para saber bien qué es lo que estamos diciendo. Y fíjense que el diccionario, un diccionario común de la palabra religioso, religiosa, dice lo siguiente. Lo primero que dice de la religión o relacionado ella. Lo segundo que menciona dice persona que profesa una religión, practica sus preceptos y vive y actúa de acuerdo con ella. Entonces, si usted quiere vivir de acuerdo a los preceptos de la palabra, dice bien claro, dice, practica sus preceptos y vive y actúa de acuerdo con ella. Entonces, ¿sabe qué? Hay muchos hoy, y me sumo, que somos religiosos, de acuerdo a este término. Una de las cosas que el Señor me enseñó a mí hace algunos años, era adolescente. Me costó comprenderlo, lo reconozco. Por eso ya no voy a hablar de testimonios de otra persona ahora, sino que voy a hablar de mi vivencia. Fue que el Señor quería la totalidad de mí. Sí, la totalidad. No es solamente ir a la iglesia y cantar canciones de iglesia, porque hasta eso nosotros hemos comenzado a decir muchas veces. No, pero esa canción es de iglesia. Claro, porque tenemos canciones de iglesia y no de iglesia. Recuérdese que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dios, la voluntad de Él es que vivamos vidas dedicadas a Él. Eso involucra todo. Eso involucra todas las áreas de la vida. Y yo me recuerdo que en un momento el Señor comenzó a demandar más de mí. Y lo que hasta ese momento no era pecado, comenzó a ser pecado. Y el Señor me empezó a intranquilizar porque el mayor porcentaje de la música que yo escuchaba no era música cristiana. Estoy hablando de mi vivencia. Me costó comprenderlo. Más todavía cuando en ese tiempo mis cassettes, me acuerdo, se comenzaron a convertir de a poco y tenía los cassettes regalones. Los que me habían costado más caros. Eso los quería conservar yo, déjenlo ahí. Y sabe, Dios comenzó a demandar todo. Y yo le obedecí. No digo que fue fácil, pero yo le obedecí. Y hoy día estoy agradecido porque hoy día lo entiendo. Porque usted no puede vivir una vida santa agradando a Dios cuando la información que usted está introduciendo a su vida, a su corazón, a su mente, no le transmite santidad. Es imposible, es muy difícil. Cuando la música que usted escucha, por ejemplo, por más que usted diga, no, si yo soy fuerte, no, si yo sí puedo, no, si yo sí puedo, no hay que ser religioso, ¿ve que salimos con esa? Cuando usted le introduce música, que lo que transmite es inmoralidad, ¿sabe? La mente comienza a alimentarse de eso. Eso comienza a alojarse en el corazón. A través de algo tan, entre comillas, inofensivo, el enemigo comienza a construir fortalezas mentales. Y lo que usted hasta hace un tiempo lo consideraba pecaminoso, hoy no es tan pecaminoso. ¿Sabe por qué? Por falta de santidad. Por falta de renovar el entendimiento. Lo mismo pasa con lo que vemos. Si no nos alimentamos de palabra de Dios, si no tenemos hábitos espirituales, nuestra santidad entonces será débil. Nuestra santidad estará en riesgo. Entonces comprendamos una cosa.
Para muchos hoy día, incluso entre comillas cristianos, vivir una vida realmente de santidad, como dice la palabra, es ser religioso. Porque prácticamente sostienen y dicen que el cristiano se puede vestir como quiera, hacer lo que quiera, porque Dios quiere el corazón de la persona. Lo demás no importa tanto. Pero veamos qué dice la palabra. Consultemos qué es lo que Dios tiene para decirnos. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la Escritura: y asimismo Dios de paz os santifique por completo. Hay un punto y una coma, y nos aclara la palabra. Y dice: y todo vuestro ser, coma, espíritu, coma, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Santidad total. Que Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.